Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El pasaje que vamos a estudiar hoy es un pasaje difícil, y la razón por la que lo digo es la siguiente. Al leer este capítulo, encontramos que hay mucha información incluida en el texto. Es importante recordar que toda información que se encuentre en un pasaje bíblico fue inspirada por el Espíritu Santo al escritor de ese libro. Por lo tanto, tiene relevancia, pero la verdad es que este pasaje es difícil, porque es complejo entender por qué toda esta información aparece en el texto. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 14. Lo que vamos a ver es que Jonatán, el hijo del rey Saúl, va a tomar una decisión. Él actuará de una manera que traerá la victoria para los hijos de Israel. Y él hará eso porque confía en Dios, tiene fe en el Señor. Esto va en contraste con su padre, como hablamos la semana pasada, quien permitió que su perspectiva humana dominara su toma de decisiones, y en lugar de apoyarse en Dios y confiar en la palabra de Dios y en los mandamientos de Dios, él permitió que lo que veía con sus ojos lo desanimara y lo llevara a actuar de una manera que desobedecía lo que Dios le había ordenado hacer, y lo que Dios le había dicho que no hiciera, porque el rey Saúl, aunque era el rey, no era sacerdote. Ve conmigo a este capítulo, primero de Samuel, capítulo 14, comenzando en el verso 1. Leemos: Aconteció hoy. La palabra aquí es hayom, y eso significa hoy. Lo que vemos es que el escritor está contando esto en tiempo real, lo que está sucediendo realmente el mismo día en que lo escribió. Leemos en el verso 1, Aconteció hoy que Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al joven, y noten lo que dice, al joven que lleva, y la mayoría de las Biblias dirán, su armadura, pero no es la palabra armadura. Esa sería una palabra hebrea diferente. Cuando la analizamos, habla de sus implementos. Probablemente el término tiene que ver con sus implementos militares, o sea, su armadura. Pero esa palabra no aparece allí y simplemente queremos ser fieles al texto literal. Así que él habló con el joven que cargaba sus implementos. ¿Y qué le dijo? Le dijo, ven, y pasemos a los puestos militares de los filisteos que están en este paso o en este camino. Pero a su padre no se lo dijo. Muy interesante. Su padre es el rey, pero sin embargo encontramos que su hijo Jonatán no está comunicándole lo que planea hacer. Le dice esto al joven que carga sus implementos, pero no se lo dice al rey. ¿Por qué razón? Bueno, tal vez esto sea una indicación de que Jonatán se ha dado cuenta de que su padre no está caminando en fe, de que su padre no es receptivo a las instrucciones de Dios. Y, por lo tanto, es significativo que no le dijera nada de esto a su padre, el rey. Sigamos con el verso 2. Y Saúl se ubicó o se quedó en el extremo de la colina, debajo del remón. Remón es un término para un árbol de granada. Lo que vemos aquí es que Saúl estaba ubicado
al extremo de la colina, debajo de este árbol de granada que se hallaba en un lugar llamado Migrón. Migrón es un término relacionado con algo que es menos, lo cual podría estarnos mostrando la idea de que este individuo, es decir, Jonatán, con esta acción, está dejándonos ver que su padre no se está comportando de la manera correcta. Es decir, no de una manera que expresa fe, sino menos que eso. Él no está confiando en Dios como debería. Continuemos. El pueblo que estaba con él, o sea, con Saúl, eran estos 600 individuos. Así que 600 hombres estaban con Saúl. Esto nos recuerda que 2.400 se habían apartado de su deber por causa del miedo o por causa de que tampoco ellos querían someterse al liderazgo de Saúl. Pasemos al verso 3. En el verso 3 vemos que se mencionan varios individuos. Vemos, por ejemplo, leamos el primero. Se trata de Ahías, el hijo de Ahitob. Y Ahías es el hermano de Icabod, el hijo de Fineas, el hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, quien llevaba el efod. El efod era aquella vestidura sacerdotal. Lo que vemos aquí es que hay una referencia a esta familia que ejercía el liderazgo en Silo. Y sabemos algo. Sabemos que Elí no fue un líder fiel. No juzgó correctamente a sus hijos. No los hizo refrenarse. Era un individuo débil. No se movía por la fe. Por lo que todo esto podría ser una pista para nosotros los lectores de que esa actitud es la misma que el rey Saúl está demostrando. Él no actúa como alguien que está comprometido con la palabra de Dios, sus instrucciones y mandamientos, sino que ha fallado en su fidelidad. Quiero hacer una pausa para decir lo siguiente. Como personas que creemos en el Dios viviente, que creemos que este libro es autoritativo, somos llamados a someternos a Él, humillarnos y obedecerlo. Si ese es el caso, tenemos que entender que Dios espera que implementemos todo lo que está aquí. Esta es verdaderamente la palabra autoritativa de Dios y debemos responder a ella de esa manera. Bueno, continuemos. Leamos ahora el verso 4, que dice... O, mejor dicho, al final del versículo 3, el pueblo no sabía que Jonatán había ido. Ahora sí, verso 4. Entre los caminos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos. Noten que entre ellos había algo. Y leemos Shen Hazeilá. ¿Qué significa eso? El término Shen significa diente. Y un diente usualmente es algo afilado. Así que es una pieza afilada de Seilá. Y Seilá significa roca. Leemos que esto estaba en uno de los caminos, y luego seguimos leyendo y dice, y había un diente de roca, o sea, una pieza afilada de roca, en el otro camino. Y luego dice que el nombre de uno, es decir, el nombre de uno de estos caminos, era Bosés. ¿Qué es eso? Es algo que sobresale, algo que se levanta. Y luego vemos la tercera cosa que dice... Y el nombre del otro era Cené. Hay diferentes interpretaciones de esta palabra. Algunos dicen que se refiere a peligro. Bueno, algo que es peligroso es algo que buscamos evitar, pero si estamos siguiendo a Dios, aunque pueda parecernos equivocado avanzar, continuar o seguir adelante, si confiamos en Dios, sabemos algo. Si Dios es con nosotros, no importa quién esté contra nosotros. Bueno, leamos ahora el verso 5, que dice... Y este diente, o sea, esta roca afilada, era como la cima de una colina, y estaba al norte del lugar llamado Micmas. Y luego dice que el otro estaba
al sur, enfrente de Gabaa. Así que estamos hablando de los mismos lugares donde el pueblo estaba anteriormente. Estos lugares clave que hemos leído en los capítulos 13 y 14. Y lo que encontramos aquí es que todo está sucediendo en la misma área. Tenemos esos términos familiares, Micmas, también Gabaa y también Gilgal. Todos ellos siguen siendo relevantes para lo que estamos estudiando ahora. Sigamos al verso 6, donde dice: Y Jonatán dijo al joven que lleva sus implementos: Ven, pasemos al puesto militar. Pero noten que hay un cambio. Normalmente dice el puesto militar de los filisteos, pero Jonatán no dice aquí los filisteos cuando habla de este puesto militar, o como algunas Biblias lo colocan, esta guarnición de los filisteos. Noten lo que dice. Él llama a los filisteos aquí incircuncisos. Bien, recuerden que cuando hablamos del rey David, él también, cuando vio a aquel gigante conocido tanto en hebreo como en español como Goliat, ¿cómo lo llamó? Lo llamó filisteo incircunciso. David no tenía miedo, y lo que se infiere es esto. Tanto David como Jonatán tenían la misma fe, una fe que provenía de confiar en el Señor. Y pronto veremos algo que dirá Jonatán que nos confirmará esta impresión, que es la impresión correcta que debemos tener. Bueno, sigamos. Dice aquí: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Tal vez el Señor lo haga por nosotros, pues no hay nada que impida que el Señor salve, sea con mucho o sea con poco. Piensa en algo. Como aprendimos la semana pasada, ellos estaban atravesando una situación muy preocupante. ¿Recuerdan cuál era? La situación era que los hijos de Israel, todo el pueblo, en su inmensa mayoría, no tenía espadas ni lanzas en absoluto. O sea, carecían del armamento militar que necesitaban. Pero recuerden lo que Jonatán acaba de decir. No hay nada que detenga a Dios. Esa palabra para impedir, si la estudias bien, significa simplemente detener. No hay nada que detenga a Dios de salvar, bien sea que haya gran abundancia de provisión, o por el contrario, que haya carencias, que no hayan recursos suficientes. ¿Por qué? Porque la victoria no depende de lo que tenemos o de lo que no tenemos. ¿De qué depende la victoria? La victoria depende de Dios. Para mí, el hecho de que Jonatán esté hablando de esta manera demuestra que este sujeto, Jonatán, es verdaderamente un hombre fiel, un hombre de fe, que piensa de la manera correcta. Bien, avancemos. Mire por favor el verso 7. Y le dijo a él, Jonatán sigue hablando aquí y le dice a él, ¿a quién? Al que llevaba sus implementos: Haz todo lo que esté en tu corazón. Y luego tenemos una expresión. Las Biblias lo traducen diferente, pero esta es la expresión netei laha. Bien, la palabra netei tiene que ver con una inclinación. Y básicamente aquí, como dice netei laha, cualquiera sea tu inclinación, le está diciendo hazlo. Lo que estés pensando, eso es lo que debes hacer. Y luego este joven que carga sus implementos dice lo siguiente: Hineini, que significa he aquí, estoy contigo, según tu corazón. Este es un modismo que implica que existe un acuerdo entre los dos en cuanto a que Dios está en el asunto. Este joven que lleva las vasijas o implementos de Jonatán es similar a su amo.
en el sentido de que él también tiene esa misma mentalidad. Le dijo, estoy contigo, y esto muestra un compromiso. Así que una y otra vez en este pasaje vemos que no es el rey Saúl quien está actuando en fe, sino su hijo Jonatán. Ahora, vamos a aprender más adelante que hay una gran amistad entre el rey David, quien será el próximo rey, y Jonatán. ¿Por qué? Bueno, la Biblia habla de ellos como espíritus afines. ¿Qué significa eso? Que fueron hechos uno con la misma mentalidad, con ese mismo compromiso, esa misma fe en el Dios de Israel. Bueno, sigamos al verso 8, que dice: Y Jonatán dijo, he aquí, estamos pasando a los hombres. ¿Qué hombres? Estamos hablando del enemigo. Él conoce la situación. Cuando dice, he aquí, estamos pasando a los hombres, está hablando de los filisteos, del enemigo. Y agrega, y nos revelaremos a ellos. Bueno, eso no suena como un plan muy sabio, en lo natural, si lo evalúas desde una perspectiva humana. Pero vemos que Jonatán no es como su padre, que toma decisiones basado en lo que ve, sino que él tiene fe. Fe en un Dios que libera y un Dios que salva. Y eso marca toda la diferencia. Verso 9. Si así nos dicen, y tenemos una palabra. La palabra aquí en hebreo es domu. ¿Qué significa? Bueno, está en plural. Y eso es porque está diciendo, si ellos, o sea, los filisteos, nos dicen, y esta frase domu significa estén quietos, deténganse, quédense donde están, no se muevan. Si nos dijeran que nos quedemos quietos hasta que lleguemos a vosotros, o sea, nosotros iremos a donde ustedes están, dice que entonces nos detendremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. No sabemos cómo Jonatán está llegando a estas conclusiones, dirigiendo a este joven siervo que estaba con él y que llevaba sus equipos. No sabemos cómo Jonatán está formulando este plan, pero cuando lo evaluamos, vemos que él es un hombre de fe y está siguiendo su corazón, y eso es importante. ¿Por qué? Porque era igual que David. El corazón de David fue establecido por el Señor. Eso no significa que él jamás falló, pero vemos que muy a menudo David tomaba decisiones conforme a la voluntad del Señor. Y de igual forma, Jonatán está haciendo lo mismo aquí. Entonces, si ellos dicen, no, subiremos a vosotros, él dice, sigue leyendo, vei amadu, o sea, nos detendremos o pararemos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Verso 10. Pero, si así dijeran, subid a nosotros, subiremos. ¿Por qué? Insisto, no sabemos cómo Jonatán sabe esto, pero dice, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos, y esto es para nosotros, jaod, es decir, esto es para nosotros una señal. Entonces, por la razón que sea, Jonatán sabe algo. Dice, si ellos nos dicen, no, quédense allí y nosotros iremos a vosotros, esta es una señal para que paremos y no hagamos nada. Pero, si ellos dicen, sí, vengan a nosotros, dice, esto es para nosotros una señal. Y es una señal de victoria. Esta palabra jaot, específicamente ot en hebreo, es una señal y habla de algo que solo Dios puede hacer. Es algo milagroso, algo espectacular. Pero de nuevo, el elemento clave para entender esta palabra jaot, la señal, es que se trata de algo que solo Dios puede hacer. Continuemos, verso 11. Y ellos dos, es decir, Jonatán y el joven escudero que transportaba sus equipos, sus implementos, ambos
subieron noten lo que dice, al puesto militar o a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí, están saliendo. ¿Qué más? Bueno, dice aquí que los filisteos están diciendo que los israelitas están cruzando, están saliendo de los agujeros donde se habían escondido. Así que lo que ellos creen que está pasando es que ha ocurrido un cambio. Vimos en el capítulo anterior que los israelitas, debido al miedo, a su falta de fe en Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron en diversos lugares, en cisternas, en cuevas, en matorrales, en otros lugares, especialmente en cavidades en la tierra, lo cual hicieron por temor. Pero ahora, como ha pasado cierto tiempo, los filisteos piensan que ahora los israelitas están saliendo, están abandonando sus escondites. Pero, ¿qué ocurre en verdad? Leamos ahora nuestro último verso, el verso 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y al que llevaba sus implementos o equipos, y les dijeron, subid a nosotros y os haremos saber algo. Ahora, la palabra algo aquí es la palabra devar. Habla de un evento, un suceso. Es algo que no se nos dice. Y esto va a enseñarnos algo porque los filisteos tienen una expectativa. ¿Cuál es su expectativa? Bueno, los hijos de Israel tienen miedo. No confían en Dios y, por lo tanto, van a ser fáciles de derrotar. Pero lo que vamos a ver es esto. El hombre de fe. ¿De quién estoy hablando? De Jonatán. Como Jonatán confió en Dios, y quiero volver a mirar esa declaración que vimos antes, donde dice, y voy a leerla en hebreo, dice, Ki en de Adonai matzor leoshia veirav or vemat, lo que significa, no hay para el Señor nada que le impida salvar, con mucho o con poco. Esta es una declaración audaz que Jonatán hizo, que demuestra su confianza en Dios. Te pregunto algo, ¿qué hay de ti? ¿Eres alguien a quien no le importa cómo se vea la situación con tus ojos? ¿A quien no le importa si tienes abundancia o si sufres gran carencia? ¿Confías siempre en Dios y crees que cualquier cosa que Dios te diga es lo más sabio que puedes hacer? ¿Que cualquier cosa que Dios te instruya, cualquier cosa que Él te mande, eso harás? Si tienes tal fe, puedes estar seguro de algo, que el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, Jesucristo, Él estará allí para ti. Él proveerá, Él ungirá, Él suplirá y te dará entendimiento para que tengas la perspectiva correcta y tomes decisiones sabias con discernimiento que te lleven a ¿qué? Bueno, como veremos la próxima semana, estas decisiones que Jonatán estaba tomando de acuerdo con su corazón, un corazón establecido en Dios, vamos a ver que le producirán la victoria donde su padre, el rey Saúl, falló por su falta de fe, porque miró los eventos y los interpretó basándose en su perspectiva humana, en lugar de apoyarse en la palabra de Dios. Por causa de eso, ¿qué pasará con Saúl? Él sufrirá una gran pérdida. Y eso es lo que podemos esperar. Si caminamos en fe, confiando en Dios, apoyándonos en su palabra e implementando su palabra, sus instrucciones y sus mandamientos a nuestra vida, ¿qué sucederá? Vamos a conocer la victoria. Vamos a ver cómo Dios se mueve a nuestro favor para dejar al enemigo sin poder y para desmontar cualquier éxito que pudiera haber logrado o declarado. Dios lo dejará nulo y sin efecto. ¿Por qué?
porque Dios siempre está del lado de aquellos que confían en Él, que se apoyan en Él, que dependen de Él. ¿Y cómo demostramos eso? Muy sencillo. Lo demostramos caminando en obediencia a su palabra. Una de las cosas que he compartido muchas veces es que probablemente la crítica número 1 que recibimos es que ponemos demasiado énfasis en la obediencia. Te diré mi perspectiva. Mi perspectiva es esta. La verdadera fe conduce a la obediencia. Cuando estás confiando en Dios, creyendo en Dios, vas a obedecer a Dios. Eso es lo que produce la fe. ¿Por qué? Porque la palabra fe en hebreo, emuná, comparte la misma raíz que la palabra hebrea emet para verdad. Cuando yo creo, no en cualquier cosa, no en lo que quiero hacer, sino cuando creo en la verdad de Dios, puedo esperar algo. Puedo esperar que esa fe obre en mi vida y me conduzca a obedecer a Dios. Y la obediencia es lo que Dios desea. No sacrificios, sino obediencia. Es cuando obedecemos la voluntad de Dios, cuando implementamos los mandamientos de Dios. Todo eso nos posicionará en la voluntad de Dios para poder cumplir esa voluntad. ¿Y cuál será el resultado? Bueno, ¿cuál es la principal característica de Dios? Si provienes de un trasfondo judío, cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios que es un Dios que bendice. De hecho, sabemos que la Biblia habla del Dios bendito en varios pasajes de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esa es su naturaleza. Dios se deleita en bendecir a su pueblo, pero tenemos que tener una relación de pacto con Él. ¿Qué pacto? El nuevo pacto. ¿Y cómo tomamos posesión y entramos en ese nuevo pacto? Por el Evangelio. Porque el nuevo pacto fue ratificado ¿cómo? Bueno, el Mesías nos enseñó que fue ratificado por su sangre, esa sangre que fue derramada en la Pascua, esa sangre que sirvió como el pago por la redención. ¿Qué tipo de redención? Una redención eterna. Cuando estamos en la voluntad de Dios, cumpliendo su voluntad, podemos esperar que Dios se mueva en nuestra vida para bendecirnos, porque Él es verdaderamente un Dios que bendice. Él se deleita en bendecir a su pueblo. Pero es solo a través de ese evangelio, de esa verdad, de esa fe que tenemos en la obra del Mesías, su muerte, sepultura y resurrección, solo entonces seremos reconocidos como su pueblo. No simplemente por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Agrademos al Señor en todo lo que hacemos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.